Era una noche tranquila en Texarkana, una ciudad en la frontera entre Texas y Arkansas. La calma de la noche envolvía las calles, y la vida parecía seguir su curso habitual. Las parejas jóvenes buscaban un escape en los tranquilos caminos rurales. Estos lugares apartados eran perfectos para disfrutar de un momento de intimidad, lejos de las miradas curiosas. Pero la oscuridad ocultaba un secreto, un peligro que acechaba en las sombras. La tranquilidad de la noche era solo una fachada, escondiendo un terror que nadie podía prever. En la primavera de 1946, una serie de ataques brutales conmocionó a la comunidad. Los titulares de los periódicos reflejaban el miedo y la incertidumbre que se apoderaban de los habitantes. Un asesino, apodado el Fantasma, acechaba a sus víctimas en la noche. 5 ataques, 8 víctimas, 3 muertos. Su modus operandi era tan misterioso como su identidad. El miedo se apoderó de Texarkana. Las calles, antes llenas de vida, ahora estaban desiertas al caer la noche. La gente se encerraba en sus casas, temerosa de lo que pudiera suceder. Nadie sabía quién sería el próximo. La incertidumbre y el pánico se extendían como un veneno, afectando a todos por igual. El fantasma se convirtió en una leyenda macabra, sus crímenes grabados en la memoria de la ciudad. Las historias de sus ataques se contaban una y otra vez, aumentando el aura de misterio que lo rodeaba. ¿Quién era este asesino en la sombra? ¿Por qué Texarkana? Las preguntas se acumulaban, pero las respuestas seguían siendo esquivas. Estas preguntas siguen sin respuesta hasta el día de hoy. El misterio del fantasma de Texarkana permanece, un enigma sin resolver que sigue fascinando y aterrorizando a partes iguales. El modus operandi del asesino fantasma era tan escalofriante como consistente. Cada detalle de sus crímenes estaba meticulosamente planeado, dejando a la policía y a la comunidad en un estado de constante pavor. Sus víctimas eran siempre parejas jóvenes estacionadas en lugares apartados, conocidos como Lover's Lane. Estos lugares, que solían ser refugios de intimidad, se convirtieron en escenarios de horror inimaginable. Su arma preferida era una pistola calibre .32, utilizada con una brutalidad despiadada. Cada disparo resonaba en la noche, sembrando el terror en los corazones de todos. Los ataques seguían un patrón siniestro y predecible. El fantasma siempre sorprendía a sus víctimas en la oscuridad, aprovechando la soledad de la noche. El fantasma sorprendía a sus víctimas en la oscuridad, apareciendo de la nada como una sombra mortal. Las obligaba a salir del coche a punta de pistola, sin darles oportunidad de escapar o pedir ayuda. Los hombres eran maniatados y golpeados brutalmente, dejándolos casi irreconocibles. La violencia era extrema y sin piedad. Las mujeres, sometidas a terribles agresiones sexuales, vivían un calvario que las marcaba de por vida. El dolor y el miedo eran indescriptibles. La violencia aumentaba con cada ataque, como si el fantasma se alimentara del sufrimiento que causaba. Cada nuevo crimen era más brutal que el anterior. El fantasma no buscaba robar, solo infligir dolor y terror. Su único objetivo era sembrar el miedo y la desesperación, dejando una estela de horror a su paso. El miedo se extendió por Texarkana como una niebla espesa. La ciudad, antes tranquila, estaba ahora paralizada por el terror. Cada noche, las calles se vaciaban al caer el sol. Las familias se encerraban en sus casas, armadas y aterrorizadas. La policía patrullaba las calles, buscando cualquier pista que condujera al fantasma. Se impuso un toque de queda. Se formaron grupos de vigilantes. La paranoia se apoderó de la comunidad. Las sospechas recaían sobre vecinos, amigos, incluso familiares. El asesino fantasma había destruido la sensación de seguridad en Texarkana. La policía de Texarkana se enfrentó a una tarea monumental: capturar a un asesino fantasma. Las pistas eran escasas. Los testigos, pocos y con recuerdos fragmentados debido al trauma.
La presión aumentaba con cada ataque. Se investigaron cientos de pistas, se interrogó a decenas de sospechosos. Se utilizó la tecnología más avanzada disponible en ese momento, pero el fantasma parecía haber desaparecido sin dejar rastro. La frustración crecía con cada callejón sin salida. ¿Lograrían encontrar al monstruo que aterrorizaba a su ciudad? Joel Sweeney, sospechoso o chivo expiatorio. En medio de la creciente presión, la policía se centró en un hombre, Joel Sweeney, un ladrón de coches con un historial de delitos menores. Sweeney se convirtió en el principal sospechoso. Pero, ¿era realmente el fantasma o simplemente un chivo expiatorio? Las pruebas contra Sweeney eran circunstanciales. Su coartada, débil. Su esposa, bajo presión policial, proporcionó un testimonio incriminatorio. Sweeney fue juzgado y condenado por uno de los asesinatos. Pero las dudas persistieron. ¿Habían condenado al hombre equivocado? La sombra de la duda, la falta de pruebas concluyentes. A pesar de la condena de Sweeney, muchas preguntas quedaron sin respuesta. No se encontraron pruebas físicas que lo vincularan directamente con los asesinatos. Su esposa se retractó de su testimonio, alegando coacción policial. Sweeney mantuvo su inocencia hasta su muerte en prisión en 1994. La falta de pruebas concluyentes y las dudas sobre la investigación policial proyectaron una sombra de duda sobre el caso. ¿Había pagado un inocente por los crímenes del fantasma? El cine y el miedo. The Town That Dreaded Sundown. Una película que dejó una marca indeleble en la historia del cine de terror. En 1976, una película de terror de bajo presupuesto conmocionó al público. Esta película, aunque no tenía grandes efectos especiales, logró capturar la esencia del miedo. The Town That Dreaded Sundown recreaba los crímenes del asesino fantasma, un asesino en serie que aterrorizó a una pequeña comunidad. La película, aunque ficticia, se basaba en los hechos reales que aterrorizaron a Texarkana. Los eventos ocurrieron en la década de 1940, dejando una cicatriz en la memoria colectiva de la ciudad. La película capturó la atmósfera de miedo que se apoderó de la ciudad. Las calles desiertas y la constante sensación de peligro eran palpables. Las escenas de los ataques, aunque estilizadas, recordaban la brutalidad de los crímenes reales. Cada ataque era una recreación meticulosa de los eventos que ocurrieron. The Town That Dreaded Sundown se convirtió en una película de culto, manteniendo viva la leyenda del asesino fantasma. Su impacto perdura, recordándonos el poder del cine para revivir nuestros miedos más profundos. Un misterio sin resolver. La incógnita del asesino fantasma. El caso del asesino fantasma de Texarkana permanece sin resolver hasta el día de hoy. La identidad del asesino, un misterio. Los motivos detrás de sus crímenes, desconocidos. La falta de respuestas ha alimentado especulaciones y teorías durante décadas. ¿Fue Joel Sweeney realmente el fantasma, como creyeron algunos? ¿O fue un asesino diferente, uno que nunca fue capturado? ¿Era el fantasma un psicópata solitario o parte de algo más siniestro? Las preguntas persisten, sin respuestas fáciles. Reflexiones finales. El caso del asesino fantasma de Texarkana es un recordatorio escalofriante del lado oscuro de la naturaleza humana. Un recordatorio de que el mal puede acechar en los lugares más inesperados. Un recordatorio de que algunos misterios nunca se resuelven. El fantasma se ha convertido en parte del tejido de Texarkana, una leyenda oscura que se transmite de generación en generación. Una advertencia susurrada en la oscuridad. Un recordatorio de que algunas heridas nunca cicatrizan del todo. No te pierdas el próximo misterio. Suscríbete al canal. Si te ha gustado este viaje al corazón de un misterio sin resolver, asegúrate de suscribirte al canal para no perderte el próximo episodio.
activa la campanilla para recibir notificaciones y prepárate para explorar más casos inquietantes y enigmáticos. Juntos seguiremos las pistas, examinaremos las pruebas y buscaremos la verdad detrás de los crímenes más desconcertantes de la historia. Hasta la próxima.